Bien, jóvenes, ¿cómo están? Muy buenas tardes, espero que estén muy bien. Los saludos su profesor Víctor Chirinos Bueno del área de biología. Hoy día vamos a ver ya la parte más importante del citoplasma, que son los organelos, ¿ya? A ver, un repasito para como una introducción al tema. Estamos estudiando el citoplasma. Es todo el contenido de la célula procariótica porque ahí no hay núcleo definido. Y en las células eucarióticas es el espacio que ocupa en una célula la membrana celular y el núcleo, ¿no? A ver, para estudiar el citoplasma hay que estudiarlo por partes. Primera pregunta, ¿qué composición tiene el citoplasma? Si nos introducimos sería una mezcla coloid, ¿aló? Coloidal. Coloidal. El interior del citoplasma es una mezcla de agüita con muchas moléculas, tomando un aspecto medio gelatinoso, ¿no? Se llama el coloide citoplasmático, es el líquido gelatinoso donde están sumergidos los organelos, ¿no? Es una mezcla o dispersión de partículas dentro de un líquido. Ese coloide tiene dos componentes, la fase dispersante, Dispersante. que sería el agua, que es lo que más abunda, y dentro del agüita hay muchas proteínas, polisacáridos que actúan como la fase dispersa. Eso formaría una mezcla media gelatinosa, ¿no? Cuando en el citoplasma hay mucha agua, las proteínas o micelas están dispersas y toman el aspecto de coloide sol, o sea, casi líquido. Y en el citoplasma se llama citosol. Cuando en el citoplasma se forma un coloide más espeso, medio denso, se llama el coloide Gel. gel, correcto. Entonces, para no ahondar mucho y ir al grano, la composición del citoplasma es una mezcla de agüita con muchas moléculas, sobre todo proteínas que van dispersas, polisacáridos, ¿no? Al mezclarse eso con el agüita forma una mezcla media gelatinosa llamado coloide. Punto. Que es un coloide? Una dispersión de moléculas dentro del agua. Y en la célula hay muchas proteínitas que le dan ese aspecto medio gelatinoso, ¿no? A ver, sigamos con preguntitas. Para que el citoplasma tenga resistencia, forma y la célula se puede mover, ¿qué hay en el citoplasma? De frente al dibujo, un armazón de alambritos y tubitos llamado el Citoesqueleto. Ya. En el citoplasma encontramos una especie de armazón, que es un citoesqueleto, el esqueleto de la célula, que en realidad eran tubitos, filamentitos muy delgaditos, microscópicos. Estos filamentitos están hechos de proteínas, ¿no? Y se le pone nombre por el grosor. Si en el citoplasma hay filamentos muy delgaditos, se llaman los Microfilamentos. Filamentos. Si son regulares, los filamentos Intermedio. intermedios. Y si son ya tubos huecos, se llaman microtúbulos. Ya, jóvenes, para que me entiendan como esencia. Si nos introducimos a una célula, ahí está los organelos, ¿no? Flotando en el citoplasma. Para el fluido o lugar donde flota todo se llama coloide. Es una gelatinita ya. Ahora, para que el citoplasma tenga forma, hay y soporte, resistencia y se pueda mover la celulita, dentro del citoplasma hay alambritos, microscópicos, delgaditos. En conjunto, todos esos alambritos se llaman citoesqueleto, están hechos de proteínitas. Y por el grosor va el nombre, y se acuerdan, a ver ya, de frente a los dibujos, a ver ya, me ayudan, ¿ya? Si los filamentos son muy delgaditos, se llaman los Microfilamentos. muy definitos, no pasan de 7 nanómetros, hechos de una proteína llamada actina. Ahora, ¿para qué sirven estos alambritos? Para la actividad de la célula, para que la célula se pueda mover. Segundo, en las células del músculo se juntan con la miosina, formando unos alambritos para que las células del músculo se puedan Contraer. contraer. Por ejemplo, si cortan una célula del músculo, en el citoplasma hay alambritos, se llaman los microfilamentos o miofibrillas. Esos están hechos de proteínas llamadas actina y miosina y esos alambritos se acortan, se alargan, permitiendo que la célula se mueva, ¿no? También permiten formar los pseudópodos para que las células se desplacen y fagociten. Ya a ver, los filamentos intermedios son un poquito más gruesos, están hechos de hasta 12 nanómetros, están hechos de una proteína fibrosa famosísima que está en las células del epidermis, la Queratina. queratina, que en las células del epidermis va a formar filamentitos, por eso las células del epidermis son resistentes, duras, les da resistencia, ¿no? En las neuronas hay filamentitos, se llaman los Neurofilamentos. para que la neurona tenga la forma y pueda funcionar, ¿no?
Ya, por último, ¿qué son microtúbulos? Túbulos más anchos, huecos. Miden hasta 25 nanómetros. Ahí se acoplan proteínas llamadas las tubulinas. Mira, estas bolitas son las proteínas tubulinas. Se acoplan las alfa y beta tubulinas y van formando tubitos. Y esos tubitos son muy importantes para las células. Van a formar los centriolos y cuando la célula se vaya a reproducir, van a proyectar microtúbulos de polo a polo y formar una estructura llamada el uso acromático. Acromático. Eso va a ocurrir en la mitosis, en la división. Ahí se pegan los cromosomas para que se puedan partir. Y también va a formar la estructura de los flagelos. Dentro del flagelo hay microtúbulos y de los cilios. Los flagelos son estructuras para el movimiento y los cilios son estructuras para vibrar, para desplazar células o filtrarse, ¿sí? Y a ver, conmigo, ¿ya? Quiero que me repasen bien, ¿ya? Y seguimos. ¿Qué es el citoesqueleto? En toda célula debe un armazón de filamentitos, tubitos. Todos están hechos de proteínas. Proteínas. ¿Para qué las células Proteínas. tienen citoesqueleto? Les da forma, soporte, resistencia. Si no, la célula sería como una gelatina. Permite que las células se muevan, que se reproduzcan, ¿ya? ¿De qué están hechos los microfilamentos? De actina. de actina. ¿Para Actina. qué sirve? Para el movimiento de las células, ¿sí? En los músculos se acoplan con la Miocina. y forman alambritos para que las células se muevan. Los intermedios están hechos de Queratina. Queratina. que abundan en las células del epidermis. En las neuronas hay neurofilamentos para darles resistencia. Los microtúbulos están hechos de tubulinas, forman tubos anchos huecos. Esos tubos formarán los centriolos, son organelos. ¿Y para qué servían esta estructura de microtúbulos? Para formar un armazón llamado el uso acromático. Ahí se pegan los cromosomas y la célula se puede partir en dos. Y cada célula recibe su herencia. Y forma la estructura interna de los flagelos y los cilios. A ver, ¿quién me responde? Las bacterias, las células eucarióticas pueden tener flagelos. ¿Cuál es la diferencia? Las bacterias tienen flagelo, pero su flagelo no tiene Microtúbulos. Microtúbulos. Las células eucarióticas con flagelo lo cortan, adentro hay microtúbulos. ¿Sí? Ya, muy bien. Hasta ahí. Bueno, pongámosle así un 19.5, ¿ya? A ver, en el citoplasma hay un conjunto de estructuras llamado el sistema de endomembranas. Es lo que antiguamente llamaban organelos, ¿ya? Son membranas que están dentro del citoplasma creando compartimientos. Ahí hay tres estructuras, nómbrelas. El retículo, Endoplasmático. el aparato de Golgi. Golgi y lo que encierra el núcleo, la membrana Membrana Nuclear. ¿De qué están hechas estas estructuras? De membranitas, nada más. ¿Ya? A ver, pregunta, ¿qué es el retículo endoplasmático? Es una especie de malla o red dentro del citoplasma y está hecha las paredes están hechas de membranas y en el interior dejan espacios como canales. Es como que vieran la célula al microscopio y mirarían una red de canales. De ahí sale el nombre retículo, red, malla. Está dentro del citoplasma, ¿sí? ¿Y de qué están hechos estos canales? La envoltura son Membrana. membranas. Membranas. Chévere. A ver, en las células hay dos tipos de retículo. El rugoso, granular y el liso. ¿Por qué se llama rugoso? Con R también empieza. ¿Qué va pegado a las membranas de estos canales? Riboforinas. Van pegados ribosomitas, pegados a la membranita y se pegan por unas proteínas que actúan como clavitos, llamados riboforinas. Ahora, estos ribosomas que están en la superficie de estas membranas están encadenados por un alambrito que es el ARN mensajero. Por lo tanto, este retículo, como recibe el mensaje genético a través del ARN mensajero, van a traducir esa clave y ahí se fabrican las proteínas. Es la fábrica de las proteínas, ¿ya? Ahora, una vez que se fabrican proteínas entran a los canales y serán proteínas para la exportación, es decir, la célula fabrica esas proteínas y las va a botar fuera, ¿correcto?
y esas proteínas van a formar parte de nuestros tejidos. Ahora, también ahí se elaboran enzimas, que también son proteínas, y se empaquetan en bolsitas y salen los lisosomas. También ahí cuando la célula se reproduce, estas membranitas van a encerrar el material genético, formando las nuevas membranas nucleares llamadas las Carioteca. o membrana nuclear. Esto al final de la mitosis llamado la telofase. Jóvenes, ya, les conté y les refuerzo nuevamente que ya me tienen, disculpen, cansados los noticieros con la vacuna de la Sinopharm, la Pfizer, que se quieren poner la otra dosis los médicos. Jóvenes, acá debe llegar la vacuna. Ya, a ver, vamos a analizar, ¿ya? La vacuna que han puesto, que es la de Pfizer, está hecho de ARN mensajero del virus. O sea, lleva la clave del virus para fabricar proteínas del virus. Entonces, cuando se inyecta eso en la vacunita, que son como globitos de ARN mensajero, ese ARN, miren, en vez de que nuestro ARN se fije acá, se va a venir a pegar el ARN del virus, acá. Entonces, ¿qué hará este retículo rugoso? ¿Fabricar proteínas del humano o del virus? Del virus. Del virus, correcto. Se producen las proteínas de la envoltura del virus, entonces van a ir a estos canales y esas proteínas las botaremos de las células. ¿Cómo se llama botar proteínas de las células? Proteínas de Exportación. Una vez que botamos proteínas a la sangre, a los líquidos, ya lo que conocen, las reconocen como proteínas extrañas nuestros Leucocitos. los linfocitos, dicen, pucha, estas proteínas, ¿de dónde han salido? Son raras, no son nuestras, son antígenos. Y los glóbulos blancos empiezan a producir los linfocitos, los Anticuerpos. Entonces, si les preguntara en un examen, ya yendo a lo más, ¿por qué la vacuna hecha de ARN mensajero tiene que fijarse al retículo rugoso? Porque el ARN mensajero se fija a los Ribosomas. y el retículo rugoso elabora proteínas para la célula o para botarlas fuera. Para botarlas fuera. Se llaman proteínas de Exportación. Chévere, muy bien, ahí tienen. O sea, sabemos más que los científicos, ¿no? Bueno, ya punto. A ver, ahora hay otro retículo llamado liso. Su nombre nace o agranular, porque sus canalitos no tienen ribosomas. Es pura membrana en canal. Ahora, este retículo fabrica las grasas, que son los lípidos. O sea, acá es la fábrica de los lípidos. Se elaboran fosfolípidos, colesterol. En algunas células de las glándulas se fabrican hormonas que sean grasas, que se llaman los esteroides. Por ejemplo, ahí están las hormonas sexuales, la testosterona. En la corteza, las células de la corteza tienen el retículo liso para elaborar los corticoides. A ver, una pregunta de reproducción. Si me fallan, el colmo, ¿ah? Pregunta, la testosterona es la hormona masculina, ¿no? Pregunta, ¿qué células del testículo fabrican la testosterona? Muertos. Repito, en el testículo los varones producimos una hormona llamada la testosterona, la hormona del hombre, ¿sí? Se produce a nivel del órgano llamado testículo. Pregunta, ¿en qué células se fabrica? ¿Se produce o sintetiza? En las células Leydig. Células en los testículos, en los túbulos, se fabrican los espermatozoides. Y en medio de esos tubitos hay unas células dispersas, por ahí se llaman células de Leydig o intersticiales. Esas células las ponen al microscopio y van a ver mucho retículo liso. ¿Por qué retículo liso? Este retículo elabora lípidos y la testosterona es grasa, ¿no? Pertenece al grupo de las grasas. Cuando llega un tóxico lo destruyen, se llama detoxificación celular. En los músculos forman el retículo sarcoplasmático, son canales que hay en las células del músculo, retículo, donde se acumula calcio para la contracción. Y se descompone el glucógeno para soltar glucosas al exterior. Se llama la glucogenólisis. Ya, bueno, viene algo que complementando. Hay otra estructura de membrana, se llama el aparatito de Golgi. Esto, a diferencia del retículo, son bolsas cerradas de membrana. En vez de decir bolsas, decimos vesículas. Son como bolsitas aplanadas y alargaditas
que están en grupitos. Generalmente van de 4 a 8 a 10. Cada grupito se llama dictiosoma y están rodeándolo al núcleo. Estas vesículas o bolsas se forman del retículo endoplasmático. Ese es el origen. Del retículo, que está hecho también de membranas, se cierran las calles y se forma una bolsa cerrada y salen esas bolsitas, que forman las bolsitas del aparato de Golgi. Ahora, ¿por qué es importante esto para las células eucarióticas? Puede ser de plantas o animales. Estas vesículas es la continuación del proceso. Miren, yo lo aprendí así, gracias a un gran profesor que tuve en la universidad, que estudiamos mucho célula. Decía, la célula es una especie de fábrica perfecta. Tiene talleres para fabricar proteínas, para fabricar grasas, para fabricar carbohidratos. Eso es el retículo. Ahora, una vez que se produce el producto, hay que darle los últimos toques, pasa a otro lugar. Dice, ya, reciban las moléculas que hemos fabricado. Les damos los toques. Si le falta azúcares, les ponemos azúcares, les damos sus últimos toques. Y tenemos que empaquetarlas para su distribución final. Y eso es la labor del aparato de Golgi. Recibir moléculas del retículo, las guarda, las empaqueta bonito, las termina de elaborar, para ponerles una envolturita que es una membrana, las empaqueta en bolsitas llamadas vesículas. Vesícula es bolsa. ¿Y qué hacemos con las moléculas que hemos fabricado en las células? Las podemos botar fuera a través de un proceso llamado la secreción. Secreción. Es el organelo de la secreción celular. ¿Sí? Ahora, también acá se puede empaquetar enzimas en membrana y da origen a un organelo que son los lisosomas. Ahí se forman los lisosomas primarios. Son organelos empaquetados por una membrana y dentro se guardan enzimas. ¿Quién fabricó las enzimas para el lisosoma? Acabo de decirlo, el retículo Rugoso. 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 Porque las enzimas también son Proteínas. proteínas. Muy bien. Ahora, en las plantas va a botar productos para afuera y se convierte en la pared celular o cubiertas. En el espermatozoide va a convertirse en una bolsa llamada el acrosoma, que lo requieren para la fecundación. Ya, joven, van a ver con esta lámina y quiero su participación, ¿ya? Miren, acá una célula al corte. Este es el núcleo. A ver, ¿cómo saben que este es el retículo endoplasmático? ¿En forma de qué? En forma de red, De red. ¿De qué está hecha la envoltura? De membrana. membranas. Canales interconectados. Si lleva ribosoma se llama el retículo Rugoso. Rugoso. Si no lleva ribosoma se llama el retículo Liso. liso. Es la fábrica de las células. Ahí se elabora proteínas, se elabora eh, enzimas, glucoproteínas. Una vez que Ahora, si estos canales se cierran, originan una bolsita. Y estas bolsitas van a convertirse en las bolsitas del aparato de Golgi. O sea, el aparato de Golgi se forma a partir del retículo endoplasmático. Endoplasmático. En la región donde recién se forman las bolsitas se llama la región cis. Las bolsitas empiezan a madurar, a alargarse, se llama la parte intermedia. Y donde ya terminan de formarse las bolsitas para cumplir su función, se llama la región trans. Ahora, ¿para qué sirven estas bolsitas o vesículas? Para recibir moléculas del retículo, terminar de darles los últimos toques y empaquetarlas en membranas y formando bolsitas. Se llaman vesículas para la Secreción. secreción. Si miren, las proteínas que se fabrican acá están acá, se empaquetan bonitos, se les pone su bolsita, la llevamos a la membrana plasmática, hacemos un orificio y las expulsamos. Ese proceso se llama la Secreción. secreción celular. Pregunta, ahora, ¿cómo se llama el proceso? Se expulsan los productos, la Citosis. exocitosis. Entonces, por exocitosis se botan las moléculas hacia afuera, ¿no? Muy bien. Una vez que se han botado moléculas, estas bolsitas, estas envolturitas ahora van a formar parte de la membrana celular. Aumentan la superficie de la membrana. ¿Sí? Ahora, si se empaquetan enzimas en bolsitas
y quedan dentro del citoplasma, dan origen a un organelo llamado los Lisosomas. lisosomas. Ese es el organelo, de ahí salen los lisosomas primarios, bolsitas con enzimas. Ahora, en las plantas botan productos para afuera y van a pegarse a la membrana, formando la pared celular. Red celular. Chévere. Ahora, ya viene lo más bonito. En el caso del espermatozoide, estas bolsitas, que es el aparatito de Golgi, se van a juntar en una sola bolsa, todas se juntan y se va a ubicar en la cabecita del espermatozoide, en su extremo exactamente, formando una bolsa llamada el acrosoma. Ahora, ¿qué va a haber en esta bolsa? Enzimas que preparó el retículo y que quedan empaquetadas en una bolsa, enzimas muy potentes, enzimas que pueden descomponer moléculas. Ahora, ¿para qué le servirá el espermatozoide? Para que cuando lo encuentre al óvulo, al ovocito, saben que el ovocito es la célula que bota el ovario, ¿sí? Que la gente llama óvulo, que está mal, se llama ovocito Secundario. secundario. El ovocito es una célula, una célula. Está rodeado de envolturas que se llama la zona pelúcida y la corona radiada. Miren, si esta es la célula, hay como una capa de gelatinosa, la zona pelúcida y la corona radiada. Entonces, si los espermatozoides llegan al ovocito, tiene como una gelatina, no podrán entrar. Pero como la vida es perfecta, el espermatozoide en la cabecita lleva una bolsita llamada la llena de enzimas descomponedoras, como la hialuronidasa. Sueltan las enzimas y digieren las envolturas del ovocito. Rompe uno la membrana y entra el núcleo. Y ocurrió el hecho más importante de su vida, la Fecundación. Fecundación. Joven, no me haga confundir. Pregunta, ¿el espermatozoide tiene aparato de Golgi? ¿Sí o no? Repito, ¿el espermatozoide es una célula? ¿Tiene aparato de Golgi? ¿Sí o no? No. El aparato de Golgi se transformó en otra estructura que se llama Acrosoma. Acrosoma. el acrosoma. Más bien, el acrosoma se origina del aparato de Golgi. De Golgi. Golgi. ¿Por qué le pusieron a esta bolsita acrosoma? Soma, cuerpecito, bolsita, que va en el extremo. El prefijo acro es extremo, va en el extremo o punta del espermatozoide, que le va a ayudar a la fecundación. A ver, van a aprender un prefijo. ¿Qué significa el prefijo acro? Extremo. Extremo. Pregunta, ¿qué es la acrofobia? Miedo a las Temor a los, alturas. que es una zona extrema. ¿Qué es, a ver, en el humano, qué estructuras forman nuestro esqueleto acral? Las extremidades, pues, brazos y piernas. Hay una enfermedad que se produce en los humanos llamada la acromegalia, producida por un exceso de hormona del crecimiento en adultos. ¿Por qué le llaman acromegalia? Acro extremo, megalo grande. ¿Qué le crece al humano? Las Extremidades. le crecen las manos, manota, el pie grande, la cabeza, ¿no? Bueno, no sé si lo han visto en hormonas. El humano fabrica una hormona llamada hormona del crecimiento, ¿saben? ¿Sí? La que ha hecho que crezcan, pues sí. Cuando se produce en exceso, en niñitos se produce el gigantismo hipoficiario, humanos que pueden medir más de 2 metros, 2 metros 5, es una enfermedad. Si la hormona se produce en exceso, en mayor cantidad en adultos, como ya no pueden crecer porque sus huesos ya están muy calcificados, crecen huesos chiquititos, cortitos, los huesos de la mano, del pie, hasta se deforma la cara. Y esa enfermedad se llama la acrome, Galia. del prefijo acro que es extremo y megalo que es megalo. Joder, ¿qué es megalo? No es grande. Grande. Entonces, ¿qué le crece al Más humano? Le crecen las extremidades. A ver, ¿qué significa el prefijo megalo? Grande. ¿Sí? Pregunta, ¿qué es escuchen, ¿qué es una hepatomegalia? Hígado grande.
Hígado grande. ¿Qué es una cardiomegalia? Corazón grande. Corazón grande. Grande. No, que tengo el corazón grande y soy muy bueno, ¿no? Es un corazón hipertrofiado, muy desarrollado, es un peligro también, ¿correcto? A ver, ¿qué es en psiquiatría la megalomanía? Manía, delirio de poder, de grandeza, de tenerlo todo. Entonces dice que este tipo es un megalómano. ¿Qué significa? Lo quiere todo. Delirio de grandeza, pues, de tener todo a sus pies, del poder, ¿no? La megalomanía se llama. Bueno, ya punto, ya jóvenes, ya me hacen rayar. Bueno, vamos a ver ya organelos, ¿ya? Ahora, dentro de los organelos más importantes de las células eucariotas están las mitocondrias. Son organelos que tienen una importancia clave en las células eucariotas. Acá se va a producir moléculas de ATP, la molécula que tiene la energía para que las células funcionen, lo que llaman las centrales energéticas de las células, ¿no? Ahora, las mitocondrias son organelos que solo se encuentran en células eucariotas, tanto vegetales como animales. ¿Quiénes no tienen mitocondrias? Las BAG. Bacterias. Las bacterias. ¿Por qué no tienen? Porque son las procariotas, pues no tienen organelos, ¿no? Ahora, la mitocondria es un organelo que va a producir muchas moléculas de ATP. Ahora, para producir ATP necesita energía y la energía va a salir por la descomposición de moléculas, que son metabolitos, sustancias químicas o alimentos que le llaman como la glucosa, ácidos grasos y aminoácidos. En la mitocondria se descomponen muchas moléculas para sacarles la energía, como decir quemar, y la energía se va a guardar en el ATP. Joder, yo enseñaba al colegio, a veces los profesores, porque nos entiendan los alumnos, decían, la mitocondria es un organelo importante porque ahí se produce energía para que la célula funcione, etc. Saben que la mitocondria nadie produce energía, porque la energía no se puede crear, tampoco destruir, solo se puede transformar. Transformar. Entonces, ¿de dónde saca energía la mitocondria? De la comida. Recibe alimentos, azúcares, grasas, aminoácidos y los tiene que descomponer o quemar. Al quemar las moléculas o descomponerlas saldrá energía. Y lo que hace es guardar la energía en forma de ATP. ¿Ya? Ahora, es como las centrales energéticas. Miren, como ven, las células, lo máximo, tiene centrales productoras de moléculas, lugares de almacenamiento, que es el aparato de Golgi para la secreción, y también tiene centrales energéticas. Ahora, la cantidad de mitocondrias en las células depende de la actividad de las células. Mientras más actividad tengan las células, o sea, mientras gasten más energía, usarán miles de mitocondrias para funcionar. Ahí tienen células del corazón, musculares cardíacas, tienen las células del hígado. Jóvenes, hasta la posición de las mitocondrias es importante. Regresemos a la lámina anterior. A ver, cuando se forma el espermatozoide va a desarrollar un flagelo para moverse con microtúbulos. Acá está el núcleo con los 23 cromosomas del varón, el acrosoma. Y miren, ¿dónde están las mitocondrias? En la región o parte Intermedia. Intermedia. ¿Para qué creen que están ahí localizadas? Es como el motor. Darán el ATP y energía para que el flagelo pueda Moverse. moverse. ¿Se imaginan que vayan por acá? Pucha, se irían de cabeza, no se movería el flagelo, ¿no? O sea, hasta la posición es importante, jóvenes. Muy bien. Entonces, la cantidad y posición depende de la actividad de las células. Ahora, las mitocondrias son organelos complejos, semiautónomos, tienen su propio material genético, tienen doble membrana. Ahora, ¿qué funciones cumplen? En células eucariotas, las mitocondrias, su función es darle energía para que la célula funcione. ¿Y cómo obtienen la energía? Por un proceso llamado la respiración celular aeróbica. Ahí debe llegar el oxígeno. Aire, oxígeno. ¿Y qué hará el oxígeno? Ayudará a descomponer los alimentos como los azúcares. Acá está el oxígeno. De ahí sale lo que botamos, el CO2 y el agua. Al descomponer alimentos, ¿qué sale? La ener, Energía. y se guardan como moléculas de ATP. ATP. Correcto, muy bien. Ahora, las mitocondrias
Esto ocurre a través de dos grupos de reacciones químicas. Ahí ocurre el ciclo de Krebs, que ocurre en el interior de la mitocondria llamada matriz, y ahí ocurre la cadena respiratoria, que ocurre en su membrana interna. Ahora, la mitocondria, como tiene ADN, puede duplicarse. Si faltan mitocondrias, como tienen ADN, pueden producir nuevas mitocondrias. Jóvenes, es algo así como que dentro de una célula hay otra célula, porque tienen su propio ADN. Ahora, las mitocondrias también, en el caso de los animales que tienen tejido adiposo pardo o rojo, que son los osos, las mitocondrias queman las grasas y la energía no se va a guardar como ATP, sino sale en forma de calor, gracias a una proteína que hay en las mitocondrias llamada termogenina. ¿Qué hace esa proteína? Una vez que se queman las grasas, sale energía. Y la proteína bloquea. Dice, no, que la energía no se guarde. ¿Pero qué hacemos con la energía? Ya pues que salga como calor, como quemar un carbón o como quemar madera. Y eso mantiene a los animales que hibernan calentitos. ¿Saben que los ositos realizan un proceso llamado Invernación. ¿Qué hacen en semanas, meses? Duermen y si los calentitos, felices. ¿De dónde producen calor? Si ni siquiera se está moviendo mucho. Eso lo hacen las Mitocondrias. Mitocondrias. queman las grasas, pero la energía no la guardan. Sino, al quemar las grasas, la energía sale en forma de Calor. calor. ¿Qué función tiene la proteína llamada termogenina? Impedir que la energía pase al ATP. ATP. Entonces, ¿qué hacen con la energía que se produce al quemar las grasas? Sale en forma de Calor. Calor. calentitos, chéveres, qué felices ellos, ¿no? Bueno, ya punto. Vamos a repasar viendo la estructura de la mitocondria. La mitocondria es un organelo muy complejo. Ya vamos a verlo acá, ¿ya? Sacamos una mitocondria al microscopio, la cortamos por la mitad. Es un organelo bimembranoso, es decir, tiene doble membrana, protegida por dos membranas. La membrana externa es totalmente continua, ¿sí? Lisa, es la envolturita externa. La segunda membrana, porque hay dos, se va a doblar al interior del organelo en forma de unos pliegues o ondulaciones o dobleces, que se llaman las crestas de la mitocondria. Ahora, en el interior de la mitocondria hay como una gelatina llamada la matriz. Es como un citoplasma. Agüita con proteínas, con enzimas, con minerales. Y ahí la mitocondria tiene su propio material genético en forma de ADN. Como tiene ADN, también tiene que tener el ARN. También Ribosoma. ribosomas. O sea, lo tiene al patrón y al empleado. Como les digo, es como que dentro de una célula había otra célula. Ahora, ¿qué ocurre en la mitocondria? En la membrana interna, Jones, esto es muy importante. En la segunda membrana, que es la membrana interna, membrana externa, membrana interna, se encuentran unas partículas tipo clavitos o tipo chupetines, ¿ya? Se llaman los oxisomas, partículas F o elementales, o ATPsomas. Miren, hasta la palabra ya le indique oxisomas, cuerpos donde se oxidan. Ahí tiene que llegar el oxígeno. Para terminar de oxidar moléculas y al oxidarles o quemar, va a salir energía. ¿Y qué hacen con la energía? Al toque la energía es captada para ser guardada en forma de ATP. Ahora, gracias a una enzima que acelera que el ADP y el fosfato se peguen para producir el ATP, llamada la ATP sintetasa o sinteasa. Esa enzima las enzimas aceleran, hacen que el ADP se pegue a un fosfato más y se convierte en ATP. Y la energía ya está captada. Como se forma ATP, ese proceso se llama la Fosforilación. fosforilación, correcto. Por lo tanto, acá ocurre la cadena respiratoria. Ahora, en la mitocondria, en el interior hay una mezcla gelatinosa llamada la matriz. Acá ocurre el famoso ciclo de Krebs. Acá hay reacciones químicas para botar el CO2 y enviar protones, hidrógenos a la cresta para que oxiden y reduzcan y se produzca mucha energía.
Como la mitocondria tiene ADN, ¿qué puede hacer? El ADN se puede Duplicar. duplicar. Correcto. Muy bien, ya a ver, vamos a revisar, ¿ya? Características de la mitocondria. Un organelo bimembranoso, ¿por qué? Protegido por Doble membrana. doble membrana celular. ¿Cómo es la membrana externa? Continua, lisa. La segunda membrana va a ser unos pliegues, lo que tiene el gallo en la cabeza. Crestas. Crestas, chévere. La mitocondria dentro lleva una mezcla gelatinosa, que se llama la matriz Mitocondrial. Mitocondrial. Correcto. Muy bien. Importante la segunda membrana. La membrana interna, llamada donde se forman las crestas, hay unas partículas. ¿Qué se llaman las partículas? Los Oxisomas. o partículas elementales o ATPsomas. Ahí se oxidan moléculas para producir, liberar mucha Energía. energía. Si se oxidan, ahí debe llegar el oxígeno. Ahí ocurre la cadena respiratoria. Al salir energía, la energía se va a guardar en forma de AT. Muy bien. Se producen moléculas que tengan ATP para que la célula funcione. Ahora, la mitocondria tiene su propio ADN circular, y el ADN se puede duplicar, correcto. En la gelatina llamada matriz ocurre un ciclo que lo estudió Krebs. El ciclo de Krebs o del ácido cítrico. Un ciclo de reacciones químicas para botar el dióxido de carbono. Porque saben, cuando uno respira, ¿qué botamos como residuos? Dióxido de carbono. ¿Y qué más? Agua. ¿Es correcto? Y son los desperdicios de quemar los alimentos, ¿no? El CO2 sale del ciclo de Krebs. Ahora, ¿para qué los ositos tienen mitocondrias en sus células del tejido adiposo? En vez de que la energía se guarde como ATP, sale en forma de calor. Por una proteína que bloquea este paso, la Termogenina. Son lo máximo, jóvenes, muy bien, chévere. Vamos a ver otro organelo importantísimo. Son dos son los organelos más complejos. Los demás es fácil, van a ver, ¿ya? Se llaman plastidios o plastos. Estos son organelos que solo se encuentran en células vegetales y algas eucariotas. Eso no tenemos nosotros, ¿ya? Estos organelos son como bolsitas que hay en el citoplasma de células vegetales, que son claves para la planta. Ahí va a ocurrir el otro proceso en la naturaleza, que es la fotosíntesis. Y ahí se le pueden elaborar alimentos, azúcares, ¿no? Grasas. Y también se pueden guardar moléculas de color para dar la coloración a las plantitas. Entonces, yo lo aprendí, si los plastidos son como bolsitas, ¿ya? Las bolsitas envueltas de membrana. Ahora, los botánicos pusieron un nombre muy fácil. Si los plastidos tienen distintos colores, se llaman los Cromoplastos. ¿Qué significa cromo? Color, plastidio. Plastidios de diversos colores. Son bolsitas que tienen que guardar pigmentos, moléculas de color. Dentro de esas bolsitas hay moléculas de color. Por ejemplo, puede encontrarse carotenos que den el color anaranjado. Por ejemplo, a la zanahoria, a la papaya, a la naranja, ¿no? Hay licopenos que dan el color rojo. Por ejemplo, en el tomate, en el interior de la sandía, los pimientos rojos. Y las antofilas dan colores amarillos, ¿sí? Como también el limón maduro, etcétera. Esos son bolsitas con pigmentos de color, de ahí sale el nombre cromoplastos. Ahora, hay otras bolsitas que no tienen color, son más blancas, se llaman los del prefijo leuco, ¿qué es leuco? Blanco. O sea, no hay color, no hay pigmentos. Entonces, en estas bolsitas las células van a almacenar alimentos. Y según el alimento que guarden va el nombre. Si almacenan almidón, se llaman los Amiloplastos. Si guardan proteínas, los proteoplastos. Si guardan aceites o grasas, Lioplastos. óleo es aceite. Jóvenes, por si acaso, ¿eh? El término óleo significa aceite. Son bolsitas que tienen grasas, aceites. Jorge, si no me responden esto, no conocen ni lo que comen, ¿ah? Pregunta.
¿En qué células de las plantas, mejor dicho, en qué órganos de las plantas sus células llevan muchas bolsitas de aceites, llamados oleoplastos? Ya, alternativa, raíz, tallo, hoja, flor, frutos, semilla. Repito, ¿en qué órganos de la planta sus células tienen bolsitas llamadas oleoplastos? Que sería lo mismo, ¿de Semillas. dónde? Semillas, correcto. Por ejemplo, las semillas son órganos de la planta cuyas células tienen muchas grasas. Por ejemplo, ponen al microscopio una semilla como la aceituna. Dentro hay millones de células vegetales y hay bolsitas que son oleoplastos, que tienen aceites. Y dice, ahí es el aceite de Oliva. oliva. Bueno, ahora que soy tanto el aceite, ¿de dónde se fabrican los aceites vegetales? De semillas, pues no existe el aceite de oliva, de la aceituna, el aceite de almendras, de girasol, todas son semillas. Son órganos de la planta que guardan muchas grasas, aceites, ¿no? Ahora, si los plastidios son verdes, ¿qué nombre toman? Prefijo de verde, ahí están los más importantes, los Cloroplastos. cloroplastos. Ya. Joder, si no me han entendido para cerrar esto, ¿ya? Y continuar. ¿Qué son plastidios? Organelos de células vegetales, ¿ya? Son bolsitas empaquetados por membrana. Ahora, el nombre va por el color. Si esas bolsitas dentro tienen moléculas de distintos colores que se llaman los Cromoplastos. ahí hay pigmentos, por ejemplo, pigmentos anaranjados que se llaman los carotenos, pigmentos amarillos, santofilas, rojos, licopenos, dando color a muchos órganos de la planta. ¿Hasta ahí entendido? ¿Aló? Sí. Ya. Sí. Si las bolsitas no tienen pigmentos, son medias blancas, se llaman los Leucoplastos. Leucoplastos. bolsitas blancas. Como no hay colores, se guarda alimentos. Si se guardan almidón, ponen amiloplastos. Si guardan proteínas, proteoplastos. Si guardan aceites o grasas, Oleoplastos. correcto. Ahora, los plastidios más importantes son los de color verde. Los cloroplastos. Estos toman el color verde por la clorofila. Y ahí va a ocurrir... ¿Aló? Ya me estaban poniendo... A ver, ya. Ya. Ahí va a ocurrir el proceso más importante en las plantas. Ahí ocurre la fotosíntesis. Fotosíntesis. Ahí las plantas tienen que elaborar los alimentos. A ver, jóvenes, ya para que se distraigan y aprendan. Por ejemplo, ustedes conocen mucho la zanahoria, la papaya. Son órganos de la planta de color Anaranjado. anaranjado. Ya, por ejemplo, ¿por qué toman ese color? Si ustedes cortan un pedazo de papaya, lo llevan al microscopio, van a ver células de la planta. Por ejemplo, ya, digamos, ¿qué es esto? Las células tienen membrana, citoplasma, núcleo, protegidos por pared celular. Correcto. Entre célula y célula está la lámina Media. chévere, núcleo, citoplasma, organelos. Hay unas bolsitas de color, se llaman los Somos Cromoplastos. cromoplastos. y ahí están las moléculas de color, los carotenos que dan ese color anaranjado. Hay los licopenos, si fuera el color rojo, son bolsitas, pues sí. Ahora, ¿para qué nos sirven a nosotros los animales? Los carotenos, que son moléculas que hay en estas bolsitas, de ahí nosotros produciremos la vitamina A. ¿Y para qué es buena la vitamina A? Para que vean su pantalla. La vista. Para la vista. No, dicen, tienes que comer zanahoria. Joder, ya, un error craso. La zanahoria no tiene vitamina A, por si acaso, ¿ah? Ese es un error. La zanahoria no tiene vitamina A. La zanahoria en sus células tiene un pigmento anaranjado, se llaman los Carotenos. carotenos. Son moléculas que dan ese color anaranjado, ¿ya? Eso no es vitamina A. Ahora, una vez que el caroteno ingresa a un animal, como el humano o a un mamífero, nosotros le hacemos una reacción de desdoblamiento y el producto recién es la vitamina A, que se llama retinol. La vitamina A se llama retinol porque actúa en la La retina. Entonces, la zanahoria no tiene vitamina A ni la papaya. ¿Qué tienen esos vegetales?
La materia prima para fabricar la vitamina A. Se llaman los Carotenos. carotenos. Correcto, muy bien. Ahora, el organelo más importante acá es el cloroplasto, un organelo verde. Y ahí va a ocurrir la fotosíntesis, ¿ya? Que ese organelo sí lo tenemos que estudiar mejor, ¿ya? Los cloroplastos son organelos muy importantes en las plantas que se encuentran dentro de sus células. Esto no encontramos ni en animales ni en hongos. Muy parecido a la mitocondria porque también tiene doble membrana, también tienen su propio ADN. Y el color verde se debe a que está guardada una molécula famosa que es la Clorofila. clorofila. Esta es la cocinita de las células vegetales. Ahí ocurre la fotosíntesis. Ahí la planta convierte el CO2 en alimentos. Y como desperdicio va a botar el oxígeno, clave en la naturaleza de las plantas, ¿no? Ahora, estos organelos se encuentran mucho, tienen forma de un disco y se encuentran en células que tienen color verde que están en las hojas, lógicamente, ¿no? O cualquier órgano expuesto a la luz. A mayor exposición a la luz, mayor cantidad de cloroplastos. Ya, mejor, ustedes me entienden mejor con láminas, dibujitos, ¿ya? Ya, vamos acá al grano. En las plantas, las hojas son importantísimas porque son órganos donde ocurre la foto, Fotosíntesis. Fotosíntesis. Vamos a analizar. Agarramos una hojita, la llevamos al laboratorio, la cortamos, ¿ya? Como cortar una hojita, una lámina. La hoja es un órgano, hecha de varios tejidos. La hoja está protegida de epidermis hacia arriba y abajo, es como decir la piel, o la cascarita de arriba y de abajo, ¿ya? Inclusive encima tiene grasa para que no se evapore el agua, que es la cutícula. Y en la parte de abajo de la hojita hay poritos llamados estomas para que entren gases, porque la hoja tiene que entrar el dióxido de Bueno, carbono para que haga fotosíntesis. Por acá sale el vapor de agua y sale el oxígeno. Hay poritos que se llaman estomas. Cortamos la hojita y van a ver unas células verdes, un tejido verde, se llama el parénquima verde. ¿Ya? Sacamos una celulita al microscopio. Esta es la celulita de este tejido. Protegida por pared claro. celular. Tiene su núcleo y hay muchas bolsitas verdes. Se llaman los cloroplastos. Cloroplastos. Correcto. Ampliamos, sacamos un cloroplastito, lo cortamos. Un organelo complejo, presenta doble membrana y con la clorofila. Ahí debe llegar el CO2 y el agüita, lo que llaman la savia bruta. Y con la energía del sol, este organelo va a convertir eso en alimentos, que se llama la savia Elaborado. elaborada. Ahí se preparan azúcares, glucosa, fructosa, almidones. Y como recibe la fotosíntesis, este organelo bota al Oxígeno. oxígeno. ¿Ya? Entonces, a ver, unas preguntitas. ¿Qué es el parénquima? ¿Clorofiliano o fotosintético? Un tejido hecho de células verdes que van a hacer la foto. La fotosíntesis. Fotosíntesis. Se encuentran en el interior de las hojitas. Ahora, el cloroplasto es el organelo verde. Este organelo es muy complejo, ya vamos a analizarlo acá. Es un organelo que al ampliar está protegido también por doble membrana, tiene doble membrana, igual que la mitocondria. La membrana externa es continua, es como la membrana celular. La segunda membrana es la clave, miren esta. Esta segunda membrana va a introducirse al interior del organelo y va a formar una especie de sáculos o bolsitas. Son como bolsitas de membrana, se llaman los discos tilacoides. Y como ven, está más oscura que la de afuera. Es más verde, por lo tanto, acá está la Clorofila. clorofila. Como acá está la clorofila, la molécula verde, acá se puede captar la luz del sol. La clorofila es la molécula que capta la luz del sol. Y esa energía solar va a permitir iniciar la fotosíntesis. Y la energía del sol, que excita la clorofila, que es lo correcto, empieza una serie de reacciones químicas. La luz del sol romperá el agua. Se llama fotólisis del agua. Foto, ¿qué es? Luz. Lisis, romper. Se rompe el agua y la planta dice, ya, hemos partido el agüita. Se queda con el hidrógeno y lo bota al oxígeno. De ahí sale el oxígeno hacia afuera, ¿ya? Una vez que se ha captado la energía del sol
no sirve, se convierte en energía química y se guarda en forma de ATP. Todo eso ocurre en estas membranas llamadas tilacoides, que en conjunto forman granas. Una vez que ya hay la energía en forma de ATP y hay hidrógenos de la agüita, pasan a una gelatina del cloroplasto llamada el estroma. Y ahí viene la segunda fase de la fotosíntesis. Acá entre el CO2, con la energía del ATP y los hidrógenos, se convierte en Cosa. Glucosa. a través de la segunda fase de la fotosíntesis, llamada la fase donde ya no se usa luz. La fase Oscura. oscura también se llama el ciclo de Calvin-Benson. Ahora, el cloroplasto también tiene su propio ADN. Miren, igual que la mitocondria, también tiene sus propios ribosomas. Ya, a ver, para que amplíen bien, ¿ya? ¿Qué son los cloroplastitos? Organelos fundamentales en las células vegetales. Acá ocurre el proceso más maravilloso en la naturaleza, la Fotosíntesis. es decir, ahí las células vegetales transforman el CO2 y el agüita en alimentos, como los azúcares, glucosa, y como desperdicio que botan al medio ambiente, el Oxígeno. Oxígeno. Ya, van bien. Características del cloroplastito, un organelo importantísimo, empaquetado por doble membrana. 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 La membrana externa continua tiene forma de disco, el organelo elíptico. La segunda membrana es importantísima. La membrana interna va a formar una especie de bolsitas o discos, llamados los discos Tilacoides. que son como discos que en conjunto se llaman granas. ¿Por qué es importante estas membranas? Acá se localizan los pigmentos, sobre todo la cloro, Clorofila. chévere, la molécula que da el color verde. Por lo tanto, si ahí está la clorofila, la molécula verde, ahí se capta la luz del sol, se inicia la fase luminosa. La luz del sol provoca unas reacciones. Uno, que el agua se rompa. ¿Qué se llama esa reacción? PAG. Fotólisis del agua. Correcto. La planta se queda con los hidrógenos del agua y a quién lo bota y le dice, no me interesas, tú, fuera. ¿A quién lo bota? El oxígeno. Al oxígeno. Entonces, si les preguntaran en el examen, cuando las plantas hacen la fotosíntesis, liberan al medio ambiente oxígeno. Pregunta, ¿de dónde sale el oxígeno? De lo que toman. Del agua. De la fotólisis del agua. La planta se queda con los hidrógenos, ¿correcto? Ahora, la energía del sol luminosa es captada en forma de ATP. Chévere. Ahora, en una mezcla gelatinosa, el cloroplasto llamado estroma continúa el proceso. Ahí vais los hidrógenos del agüita y el ATP que tiene energía. Y ahí ingresa el dióxido de carbono, que lo capta un azúcar llamado la ribulosa bifosfato. Una vez que se capta el CO2, se junta todo eso y la planta elabora la comida, que es la glucosa. Pero como en ese segundo tiempo no se usa luz, se llama la fase Oscura. oscura o ciclo de Calvin, que ocurre en el estroma del cloroplasto. ¿Qué es el estroma? Una mezcla media gelatinosita. Pregunta, ¿por qué es tan importante que las células vegetales tengan cloroplastos? Uno, elaboran alimentos, fabrican azúcares, almidones, sacarosa. Segundo, van a captar el CO2 del medio ambiente y como residuo botan oxígeno, purificando el aire. En los ecosistemas las plantas son los seres productores, inician las cadenas Alimenticias. Pues miren, podríamos ser inclusive hasta más contundentes. Si no hubiera este organelo en las células vegetales, yo podría asegurar que no había vida en el planeta. ¿Por qué? Nadie podría transformar el CO2 y el agua en Alimento. y adiós planeta Tierra. ¿Quién va a fabricar comida? Las plantas son el inicio de todo, ¿no? Muy bien, jóvenes. Bueno, ya, espero que hayan aprendido. A veces le pongo mucho énfasis en esto, pero bueno, espero que hayan aprendido, ¿ya? Cuídense mucho. Ya, nos vemos la siguiente. Ya vamos a la última parte de célula para ver ya tejidos. Cuídense, chao.
Hasta luego, profe. Hasta luego, Cuídese. profesor. Hasta luego, Tenga una profesor. buena tarde.